Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana 2 y nuestra sesión número 2. Vamos a iniciar con lo programado para trabajar el día de hoy. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero que más tarde o pronto ustedes se vayan conectando o bien si ven la sesión también sería muy favorecedor para que puedan ustedes comentar ya sea ya sea en los comentarios, ya sea en los comentarios de YouTube, por chat o en el foro aprendiendo lo que les pareció de esta sesión. Todas las sesiones tienen un objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando unidad con unidad. Primero, voy aquí a compartir la pantalla rápidamente. El objetivo de la sesión tiene que ver con reforzar los aspectos relacionados con los recursos de apoyo, entre ellos reforzar con la importancia que tiene la lectura, la elaboración de un resumen y las características que tiene el resumen. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar trabajando los siguientes puntos y saber cuáles son los beneficios que tiene el que nosotros leamos. La sesión pasada, nosotros estuvimos viendo en las indicaciones de la actividad número 4, donde nos dice que la lectura tiene beneficios en nuestra creatividad, en nuestra memoria, en la comprensión lectora, etcétera. Entonces, vamos a complementar viendo otros beneficios que son importantes al momento que nosotros vamos a leer. El primero sería, ay, aquí nos dice el recurso que es un proceso cognitivo que es complejo, no es tan sencillo, incluso no nacemos con esa facilidad de leer o ya leyendo, ¿cierto? Nos van enseñando desde muy, muy pequeños el reconocimiento primero de las letras, las vocales, después van siendo las consonantes, las sílabas, y vamos viendo que al momento de conjuntar sílabas se forma una palabra, posteriormente una oración, y vamos ya después leyendo una oración más compleja y párrafos que finalmente ya beneficiaron al proceso de la lectura. También dice aquí que, bueno, en el ámbito que ustedes están estudiando, que es por medio de prepa en línea, y que todo es, valga la redundancia, en línea, van a tener ustedes un proceso de estar leyendo ya sea mensajes que como los asesores tenemos que poner para que ustedes estén informados, además de leer las instrucciones con detenimiento y los contenidos para que sea realmente productivo al momento que estamos nosotros trabajando en línea. Tenemos que revisar las características y bueno. En nuestra vida cotidiana leemos mensajes de texto, leemos alguna información si trabajamos en el lugar donde trabajamos o si necesitamos desplazarnos de un lugar a otro, pues tenemos que ver, por ejemplo, dónde nos deja el transporte público, si es correcto que voy a tomar ese microbús que me va a llevar a un lado, etcétera. Entonces, la invitación que aquí nos da prepa línea es que nos acerquemos a la lectura por gusto y que no lo veamos como algo difícil, ¿no? Que veamos todos aquellos beneficios que puede tener para mejorar nuestra capacidad de imaginar, crear, aumentar nuestro vocabulario y fomentar la concentración, que muchas veces es lo que nosotros queremos, bueno, o que vemos en una necesidad de trabajar. También nos va a ayudar a reducir el estrés y que sobre todo van a activarse estrategias como verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, tomar decisiones en torno a las dificultades o lagunas de comprensión que se pueda ver. Em,
Aquí vamos a ver qué otros beneficios tiene la lectura. La lectura también es importante para nosotros porque nos va a ayudar a desarrollar las habilidades lingüísticas. Muchas veces notamos que podemos tener un vocabulario reducido en cuestión de que no hemos visto que hay sinónimos de las palabras que nos pueden ayudar a expresarnos mucho mejor. También en la lectura, pues también se nos va a ir quitando la pena a estar hablando en, en, en público, ¿cierto? Y también podemos estar nosotros notando que podemos tener esta soltura, que también es importante va a ejercitar nuestro cerebro. A medida que nosotros vayamos leyendo, nuestro cerebro se va fortaleciendo en cuestión de la memoria. La memoria por el paso del tiempo se va perdiendo, se va disminuyendo. Nuestra memoria a corto plazo. Además, la lectura nos va a ayudar a fomentar el interés por conocer y la concentración. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los beneficios que también nosotros podemos tener al momento de estar leyendo. En este momento vamos a revisar unas estadísticas. Estas estadísticas tienen que ver con qué pasa en nuestro país en cuanto a lectura. Hace unos años, más o menos, cuando estábamos en pandemia, el Instituto Nacional de Estadística fue a casa por casa a hacer ciertas preguntas. No sé si a ustedes les tocó o em, les hayan comentado o bien en algún momento, porque esto es cada tanto de tiempo que se hace esta serie de preguntas que van encuestadores a casa por casa para preguntar, ¿no? Sobre todo para conocer nuestra población mexicana y tener datos importantes acerca de, bueno, cómo nos estamos moviendo. Y algo que surgió aquí es, dice, a la baja la población lectora en México. O sea, antes se leía más. Yo creo que si vuelven a hacer estas preguntas quedaremos aún un poco más sorprendidos o más bien tendríamos que ver si aumentó la población lectora o disminuyó aún más a diferencia de hace 5 años. Ok, dice aquí, la población no lectora de 18 años y más según el sexo entre mujeres y hombres. Los hombres están en un 28,3% y las mujeres en un 34,3%. Dice, población alfabeta, 18 años. Bueno, ¿qué leen más? ¿Qué se lee más? Los libros. Posteriormente en las páginas de internet, foros, blogs, etcétera. Posteriormente en las revistas, así como antes había como TV novelas, cosas así, de ese tipo, ¿no? Revistas. No, no dice aquí si científicas o de divulgación popular, etcétera. Periódicos hablamos, por ejemplo, en el Universal, etcétera, ¿no? O las historietas, aquí pueden entrar los mangas, anime, etcétera. Esto es lo que se lee. Ahora vamos a conocer por qué las personas están dejando de leer, qué ha influido para que este fenómeno se esté dando. Aquí, por ejemplo, la fuente donde yo tomé esta información es del Economista. Aquí me pareció muy pertinente poner estos datos porque nos da una radiografía de cómo estamos en cuestión de lectura. Yo creo que también interviene un poquito más nuestro teléfono, ¿no? Nuestro celular porque es más accesible poder revisar una red social que ir por el libro y empezar a leerlo. Y sobre todo porque, bueno, si tendemos a a distraernos fácilmente, pues cuando llegan notificaciones, pues lo que hacemos es voltear a ver nuestro teléfono. Es divertido, ¿eh? Y aparte también lo que genera nuestro teléfono es empezar a generar oxitocinas, que es un neurotransmisor que nos genera em, felicidad, ¿no? Oxitocina y endorfinas. Entonces, bueno, nos vamos haciendo como más adictos a nuestro celular.
¿Qué pasa? Los motivos para no leer. Bueno, según la población alfabeta que tiene aquí estudios, hablamos de estudios de saber leer, saber escribir propiamente, que se declaró no lectora, dice, el estudio detalla que no recibió estímulos suficientes para la lectura durante la infancia, al contrario de la población lectora. De la población no lectora, el 83% declaró que no la llevaban a bibliotecas o librerías, que eso también es un factor importante. El 79,7 dijo que sus padres o tutores no le leían. El 68,3 comenta que no veía a sus padres o tutores leer, que ese es un factor sumamente relevante. El 60,7% dice que no tenía libros distintos a los de textos, a los que brinda la SEP, ¿no? Que tiene matemáticas y demás. Y em, aquí la cuestión es que, por ejemplo, cómo vamos también nosotros aprendiendo, aprendemos de lo que observamos, de lo que los demás hacen, ¿de acuerdo? Dice, otro rubro a destacar sobre la falta de hábitos lectores en la escuela, dice que el 59,5% de la población no lectora declaró que en la escuela durante la infancia no fue motivada a asistir a las bibliotecas y el 46,7% expuso que no le pedían leer libros además de los de texto, o sea que la escuela también va siendo un factor para que se genere un buen hábito por la lectura o no. Entonces, aquí nos da también estos datos importantes acerca em, de por qué tenemos este acercamiento en la lectura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. También hay otra información en la cual nos comenta aquí. em, ¿Qué países son los que leen más en general? Habla en cuestión en promedio de horas a la semana por persona y que está dedicando a leer. Dice que es curioso que se piense esto se haga, ¿no? Primero se pensaba que las regiones escandinavas eran las que más leían, que tenían más cultura de lectura, hablamos países de europeos, pero no. Ya se nota que los países que se están aumentando su economía, que la economía está basada en comercio propiamente, tal como China, tal como India, son los países que están invirtiendo más en su educación y por lo tanto más en la lectura. Ustedes pueden verlo acá arriba. Está la India, Tailandia, China, Filipinas, Egipto, República Checa, Rusia, Suecia, Francia, Hungría y aquí es la fuente donde yo revisé esta información y ahí podrían ustedes también checarlo. Creo que es pertinente saber cómo están todos tus países. La verdad a mí también me llamó mucho la atención no encontrar un país, Londres, Estados Unidos, Francia, ¿no? En esos primeros lugares. Me llamó mucho la atención que estos países ocuparan los primeros cuatro lugares, ¿no? Incluyendo, no, quinto, porque también dije, bueno, Egipto, qué interesante, ¿no? Las Filipinas también, pero no se me hizo tan, ¿cómo decirlo? No se me hizo eh, raro que México estuviera por debajo de las horas de lectura, puesto que con lo que observé del INEGI, pues noté que México ocupa el lugar 24 de los de 30 países que se hizo este estudio. Entonces, dice que nosotros estamos, bueno, la población lectora está ocupando un promedio de 5,5 horas semanales. Imagínense, es muy, muy poquito para leer. Venezuela está un, ganándonos con 6 horas semanales. Y nosotros pensamos, bueno, Venezuela está pasando por una situación política y económica fuerte y está invirtiendo más horas de lectura que nosotros. Creo que eso también es un foco rojo importante porque en lugar de estar, nosotros tenemos sí situaciones complicadas como país, pero tenemos una situación más em, favorable, ¿no? En cuestión de que podemos tener acercamientos a la lectura. En la Ciudad de México, que vive en Ciudad de México, hay ferias de libros y trueques de libros, ¿no? No sé en los demás estados
de la República, pero por ejemplo, yo que vivo en el Estado de México, también noto una facilidad de acercamiento para la lectura, ¿no? Entonces, creo que podríamos ir cambiando estos números. ¿Qué más? Bueno. em, es de la invitación, ¿no? A que con las lecturas que vienen para hacer las actividades, vamos a estar acá, en las actividades ustedes vean lo interesante que es leer y bueno, ¿no? Ustedes mencionando en la actividad, por ejemplo, 3 que dice, ¿por qué te gustó la lectura? Sea un despertar y un interés y una curiosidad a poder decir, ah, yo quiero leer este libro, yo quiero seguir teniendo conocimiento sobre las cuestiones científicas, sobre las cuestiones literarias, etcétera. Creo que sería bastante interesante. Lo que vamos a ver ahora es la estructura general del texto. Em, antes de tener estos acercamientos a la lectura, es importante conocer cómo viene estructurado un texto y es una forma de presentar y que sea eficiente la lectura y tener un orden, ¿no? En la misma. Lo primero es que siempre nuestros textos deben de llevar un título, porque hace referencia al tema central. Así ustedes como pusieron el título en actividad integradora número 2 que era el relato de mi historia, bueno, yo leyendo ya ese título voy a entender de qué va a tratar, aunque no sé los detalles que tenga tu autobiografía, ya sé que va a tratar de ti y de tu contexto. Entonces el título ya me da una representación de observar de qué trata. Posteriormente tenemos la introducción, el inicio o planteamiento, que va a enunciar este propósito y los temas que se desarrollarán y la justificación o explicación del mismo. Dice, con la introducción se puede construir una idea general, incluso se puede saltar a la conclusión para enterarse del resultado. La introducción nos va a dar todos sus puntos claves y nos va a adentrar a a la lectura, al tema central. Dice, el cuerpo del texto, núcleo temático, está dedicado a trabajar o desarrollar los temas que se presentaron en la introducción. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el sentido general de ese documento, ¿de acuerdo? Y el final o cierre va a resumir todas aquellas ideas principales y donde vamos a recapitular y reflexionar acerca del texto. Dice, en la conclusión se presentan los resultados de forma puntual o alguna solución a la problemática inicial. Usualmente también puede agregarse alguna investigación. Por ejemplo, ustedes lo van a notar mucho en los textos científicos, ¿no? Si eligieron vivimos en un multiuniverso o la inteligencia artificial no es como la pintan, al final el autor nos da una explicación o un cierre acerca de su investigación, ¿no? Diciéndonos que, ahora sí, pero por la expresión, ¿qué onda con con la IA? O bien si sí vivimos en un multiuniverso o no es así. Entonces, todos nuestros textos tienen que llevar una estructura para que se puedan entender y para que nuestros lectores también se interesen. Si vemos un texto desorganizado, desestructurado, pues va a ser bastante complicado entenderlo. Ahora, es importante nosotros siempre tener en cuenta esa estructura. Primero, en la estructura del texto vamos a encontrar qué es la palabra. La palabra que está compuesta por signos, desde los signos de puntuación, desde las letras, las sílabas, etcétera. Y después, ya que tenemos eso, generamos un enunciado que va a tener un sentido, ¿cierto? Ese enunciado va a tener una función que posteriormente acabará en un párrafo donde vamos a encapsular todas esas ideas que como autor se están exponiendo, que nos va a ayudar mucho conocer toda esta parte. Primero, bueno, ¿qué dice? Este es parte de un extracto del, de- del recurso de apoyo acerca de estructura de un texto.
El enunciado es un conjunto de palabras que en conjunto forman una idea, la idea del autor. El párrafo es el conjunto de enunciados en torno a la idea central que el autor nos está manejando o nos está dando a conocer y se define por su unidad y coherencia para que lo dicho se entienda y tenga sentido. Aquí mismo nos dice, existen párrafos de introducción, de enlace, de desarrollo, y estos son informativos, explicativos, argumentativos y de conclusión. Y me gustaría que lo tuvieran presente porque, ¿qué va a suceder? La siguiente semana retomaremos esto, introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a hacer actividades que van a estar muy ligadas a tener bien en cuenta la estructura del texto, ¿de acuerdo? Para que lo tengan bien presente y con el estudio que hayan hecho acerca de los recursos de apoyo puedan manejar mucho más favorable la información al momento de hacer sus actividades siempre. La estructura de los textos, bueno, este es un ejemplo. Primero tenemos que tener en cuenta, como ya se mencionó, el título que nos indica la referencia al tema central. Por ejemplo, el Principito. Al momento de poner el Principito ya vamos a tener una idea de lo que trata, ¿no? Introducción. Generalmente son los párrafos iniciales, ya sea de un ensayo, un escrito, etcétera, donde se van a plantear las ideas principales que se van a escribir o se van a redactar durante todo el texto. El cuerpo, desarrollo o desenlace son los párrafos internos que suelen explicar o discutir o argumentar el tema central, ¿no? Estamos hablando de por qué el Principito hizo lo que pasó, o por qué la inteligencia artificial no es como la pintan, o el escrito de Carlos Monsiváis acerca de escuchar con los ojos a las muertas, etcétera, ¿no? La conclusión es dar un término a la lectura, no va a quedar en el aire, no va a quedar en suspenso, no va a quedar en cuestión de, bueno, cualquier otro tema, ¿no? Que se discuta. Entonces es importante, vuelvo a reiterar con ustedes y reforzar para que nos quede bien claro que nuestros textos sí tengan la estructura necesaria, ¿no? Para que estos mismos se puedan entender y se puedan usar favorablemente. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver los tipos de textos y sus características. En la actividad integradora número 3, ustedes seleccionan una de las lecturas que vienen desarrolladas, a desarrollarse, perdón, y les pide que pongan el tipo de texto y las características del tipo de texto. Aquí vienen todos los tipos de texto. En la actividad nada más vienen 4 tipos de texto, pero es importante que en las características del texto pongamos su función. Por ejemplo, si vamos a utilizar el informativo, pongamos las características que tiene el informativo. Si nosotros seleccionamos el científico, pongamos las características del científico. Si nosotros elegimos los periodísticos, pongamos las características del texto periodístico y asimismo con los literarios. Pongamos esas características, ¿ok? Estamos reforzando el ubicar los textos, los tipos de texto y sus características. Ajá. Es por ello que no debemos olvidar cómo aplicarlo y ponerlo en nuestra actividad, ¿correcto? Em, ¿Qué más hay por aquí? Em, Fíjense, hay un recurso que está ahí mostrado que es marcadores textuales y discursivos, que son los que nos ayudan a identificar el propósito u objetivo de un párrafo. Nos ayudan a señalar la función comunicativa del texto e hilar coherentemente un párrafo con otro. No sé si se dan cuenta, por ejemplo, en su relato de su historia, que todo lo que ustedes han vivido desde que nacieron hasta la vida actual, muchas veces ustedes los pusieron solo en un párrafo. Em, Aquí les hubiera ayudado mucho aplicar marcadores textuales. Al igual, por ejemplo, cuando dan una explicación acerca de mencionar las diferencias entre comunicación oral y escrita, también en la descripción general del texto o mencionando por qué elegiste la lectura en lugar de otro, pues aquí podemos hacerlo porque cada uno tiene una función. Los marcadores textuales tienen una función en específica.
El recurso viene mucho más amplio. Yo solamente hice una captura de pantalla con estos marcadores sexuales. Hay más, ustedes los pueden revisar detenidamente y hacer una elección, em, ¿cómo decirlo? Más cuidada, ¿no? Acerca de lo que trata. Ahora, dice aquí que hay para introducir el tema del texto, por ejemplo, que pueden poner un marcador textual en la siguiente semana que trabajaremos cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, cómo iniciar un tema de otro. Eso les podría haber ayudado muchísimo a aplicarlo en su autobiografía para no estar poniendo puntos seguidos muy continuamente. Si quieres demostrar algo, si quieres, por ejemplo, demostrar la idea central de escuchar con los ojos a las muertas es, entonces aquí lo puedes destacar, ¿no? Y puedes ponerlo en tu actividad al momento de estar ubicando las ideas principales, las tres ideas principales, la idea principal y las ideas secundarias, ¿ok? Este es un ejercicio, este aquí viene un ejercicio que es un ejemplo. Hay muchos más. La idea es que lo apliquen, no tengan temor en su uso, en su aplicación. La idea es que la práctica les haga tener un mejor dominio o de igual modo ya lo has aplicado, pero pues hace falta quizá pulir ciertos detalles importantes en su uso, ¿cierto? Entonces, les sugiero puedan ustedes ponerlo en práctica, no tengan temor de utilizar las cosas y sobre todo, también les sugiero que lo tengan muy, muy presente porque lo vamos a utilizar la siguiente semana. Una actividad solicita que apliques marcadores textuales y discursivos. Entonces, no lo olvidemos aplicar al momento de hacer la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un recurso que no quería dejar pasar alto. Aquí viene un ejemplo, esa es una página de ejemplos que se me hizo muy importante poner porque se ven, bueno, aquí viene, todo esto es un párrafo, ¿cierto? Así como lo mencionaba de la autobiografía. No es que esté mal, pero que nos puede dar mucho aplicar marcadores textuales. Aquí en todo este párrafo viene la explicación de la importancia de utilizar energías no contaminantes, aplicar la energía solar. En la estructura del texto, aquí sería la introducción, aquí viene el desarrollo y aquí está muy marcado la conclusión, ¿no? Es antes de comenzar, queremos aclarar que el presente texto aborda una gran importancia para los aquí presentes, sin duda, y si ustedes se dan cuenta, aquí en rojo, o bueno, sí se nota que es rojo porque el fondo también es rojito, pero sí se percibe bien. Em, Empieza y tiene aquí los marcadores textuales, ¿no? Sin duda, la energía solar, perdón, como energía no contaminante, la energía que será el combustible del futuro de la humanidad. Así, el control de los combustibles dañinos para la capa de ozono, aquellos que precisan ser quemados y que en consecuencia dañan de manera irreparable nuestra capa de ozono deben inexorablemente dejar de utilizarse en los próximos 20 años. De no hacerlo, podremos llegar a situaciones extremas e irremediables para nuestro planeta. Entre paréntesis, ¿no? Cosa que estamos ya viviendo. Esto de los climas extremos es parte de esto. En conclusión, acudo a ustedes como comunidad científica y especializada para que unamos nuestros conocimientos e instruyamos a la sociedad en su totalidad a fin de que juntos podamos evitar algo fatal para las futuras generaciones. Si hiciéramos nosotros quitáramos los marcadores textuales, nuestros textos sí se entendería, pero creo que en cuestión de función estética, gramática y sintaxis, creo que se ve mucho mejor, se percibe mejor, se entiende mucho mejor con los marcadores textuales. Entonces, no tengan miedo de duplicarlos porque porque guía al lector a entender ese texto. Se organiza y se relaciona, como dice aquí, fragmentos relativamente extensos. El párrafo, el apartado, los grupos de oraciones o fragmentos más breves o frases que también sean relevantes. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, algo que quiero reforzar con ustedes
es la corrección de textos. Afortunadamente, si lo nombramos de esa manera, no he percibido en las actividades que he calificado de la primera semana y estas que ya han enviado, errores catastróficos en ortografía, ¿no? Afortunadamente no ha sido así. Eso me da mucho gusto. Nada más me gustaría reforzar con ustedes la importancia que tiene la corrección de textos y cómo hacerlo. Eh, Aquí sugiere el recurso el proceso antes de la corrección, ¿no? Aquí te dice, en primer lugar, asegúrate de revisar el texto en su conjunto, si hay puntos que necesitan mejorar y no te pongas a hacer correcciones en ese momento, ¿no? Dale una lectura, nada más viendo aquellos momentos que requieran una mejora, ¿no? Después dice, después de revisar su texto por primera vez, toma un descanso para hacerlo. Por ejemplo, hoy terminas tu texto y estás cansado, ya es de noche, etcétera, ¿no? Tienes sueño, tienes hambre, te duele tu cabeza, no sé, ¿no? Factores que pueden influir. Mañana con calma le das la última revisión y lo envías, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque estar alejado de tu texto, que te llevó tiempo elaborarlo, te va a ayudar a identificar esos errores más fácilmente. Antes de empezar y de enfocarte a buscar errores, elimina esas palabras que son innecesarias para que el texto tenga sentido. Conoce lo que estás buscando. Crea una lista de los errores más comunes que tuviste durante esa revisión, o sea, palabras donde en lugar de poner una S pusiste una Z, donde en lugar donde tenías que haber puesto un acento, pues no lo pusiste, donde tenías que haber puesto una mayúscula, no la pusiste. Esos son las clases de errores que hay que buscar, ¿ok? Además, dice aquí que puedes beneficiarse de las opiniones de otros. No sé, te puede ayudar. Siempre sugeriré el uso del autocorrector de Word, que la verdad ayuda muchísimo. O bien, ¿no? Pues dile a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía, a tu abuelo, a tu abuela, a tu hermana, tu hermano, a tu amigo, a tu novia, a tu novio, ¿no? Ayúdame, revísame mi texto para que ver si ves algún error. Las personas que se dedican a escribir, los escritores, al momento que están escribiendo, se equivocan. Es muy normal. Por eso hay personas que tienen un trabajo como editor de textos, que son los que revisan ese texto y le hacen esas observaciones para que el autor lo corrija. No lo corrige el editor como tal, para no alterar la idea central del autor o es la esencia del autor. Si ustedes dicen, bueno, por ejemplo, Julio Cortázar, ¿no? Conocen el trabajo de Julio Cortázar, tiene una forma muy singular de hacer los escritos. Entonces, si el editor metiera mano en esos escritos, pues probablemente alteraría, ¿no? Esa parte. Posteriormente, durante la corrección del texto, también podemos ubicar eh, que nos ayude a imprimirlo, ¿no? Porque yo creo que sí es diferente cuando estamos de manera electrónica o en nuestro celular, pero si no, no hay ningún problema. Si no tienes manera de imprimirlo, pues no es obligatorio, nada más hay que buscar los errores. Lee tu texto en voz alta, créeme que a diferencia de leer tu texto nada más en voz baja, a diferencia de leerlo en voz alta, es mucha la diferencia. Si tú eres una persona que está leyendo y se va hacia abajo, se va hacia arriba en las líneas, te puede ayudar, bueno, tapar la línea de abajo para que no te confundas. La función de búsqueda del ordenador, también Google Chrome tiene una función de revisión de ortografía que puede ayudarles mucho, al igual que Word, para que puedan ustedes ubicarlo. Office en general tiene esa función de búsqueda de ortografía. Eh, Enumera tus errores como se sugiere, ¿no? Por ejemplo, tú notas que es la Z, el problema, la B, la V, la H, etcétera. Creo que podría ayudar bastante. Dice, finalmente, eh,
Para hacerlo puedes controlarlo con el corrector ortográfico. Recuerden que el corrector ortográfico debemos ponerlo en idioma español Latinoamérica, ¿ok? Hay español España y sí, sí se altera bastante en las palabras. Recordemos que los españoles, bueno, a pesar de que es la lengua materna, pues tienen una forma muy peculiar de escribir, de comunicarse, que nosotros no tenemos. Incluso el español que puede manejar, ¿no? Por ejemplo, un guatemalteco, un venezolano, pues también es un tanto diferente, un argentino. Pero la idea es que esté en español latinoamericano. Creo que eso puede ayudar muchísimo en el proceso durante la corrección, ¿ok? Em, ¿Qué más? ¿Qué más nos va a ayudar? Las estrategias de lectura. Recordemos que la actividad integradora número 3 nos pide que tengamos estrategias de lectura, ¿cierto? Las estrategias de lectura son herramientas favorables que nos van a apoyar en cuestión de tener una mejor comprensión del texto y entenderlo mucho mejor en el proceso previo a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Hay un proceso en la lectura que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y que viene el recurso en la plataforma. Hay diferentes estrategias de lectura, cada una con una finalidad. Revísenlas bien y realmente aplíquenlas. No pongan estrategias de lectura que no usaron o que solamente las incluyeron para poder em, tener el espacio lleno. No, la idea es realmente aplicarlas para que ustedes vean los beneficios y se comprendan mejor cada vez los textos que se van seleccionando. Dice aquí esta imagen que hay estrategias de lectura ligadas a sintetizar, a inferir, a visualizar, a conectar, a preguntar y a resumir. Esta nos va a ayudar mucho a que nosotros entendamos la lectura. En la síntesis de información, por ejemplo, ahí podemos incluir el resumen, a inferir, que es para decir lo que va a suceder, a visualizar es para tener claras las imágenes de lo que estoy leyendo, a conectar para comprender y tener un sentido del texto, para preguntar es hacer hacer preguntas ligadas a lo que estoy leyendo, y aquí ya entra la elaboración del resumen, que es determinar las ideas más importantes. Yo les sugiero que en la parte de sintetizar es copilar esos elementos relevantes de la lectura, y ya por último sería elaborar el resumen, que es ubicar las ideas más importantes, tanto las primarias, perdón, las principales y las secundarias, ¿ok? Esto material que está en esta diapositiva viene en la plataforma. Dice aquí que hay estrategias de lectura y hay momentos de aplicación, ¿no? Le van a dar a ustedes la revisión del proceso antes, durante y después. En el proceso antes dice, estas estrategias permiten un primer acercamiento al texto que se va a leer, ya que mediante ellas se conoce su estructura general y también permite al lector prepararse para la lectura. El proceso durante son las estrategias que nos van a permitir que identifique la estructura del texto, así como la idea y los temas que lo componen. Y aquí ya entra la identificación de la idea principal, el subrayado y deducir el significado, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto ayuda muchísimo. El proceso después de la lectura son las estrategias que te van a permitir recuperar la información y promueven el proceso de interpretación de la lectura. Y aquí ya entra el resumen, el mapa conceptual y autocuestionamiento. Ustedes en la actividad integradora número 3 pueden aplicar el resumen o mapa conceptual, ¿ok? Entonces, creo que queda muy claro estas estrategias de lectura. Ustedes, obviamente en internet hay muchísimas más. Seleccionen la que sea la más adecuada, las más adecuadas
para su proceso de lectura, que se sientan también cómodos y que realmente ustedes observen el resultado que obtuvieron al momento de aplicarlos en la actividad que claramente pues va a venir a ayudar a hacer en el futuro las demás actividades, ¿no? Tener estrategias de lectura va a ser una herramienta favorable para todo tu proceso como estudiante, tanto a nivel de preparatoria como a nivel universitario. Entonces, continuemos. Bien, sería muy interesante saber si sabemos resumir o no. Creo que en esta parte podemos nosotros tener en cuenta esta información, ¿no? ¿Sabes resumir? Bueno, ahora veamos qué es un resumen. Y un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel de los puntos más importantes de un texto o de un documento. El resumen puede hacerse de manera oral o escrita y todo resumen debe de ser objetivo, claro y coherente. Por eso muchas veces en las actividades les hago la observación de un resumen no es que me lo platiques, no es que lo comentes, no es que lo expliques, sino que simplemente debemos hacer la abreviación concisa y que esté apegada totalmente a lo que el autor realizó en su texto, ¿ok? Puntualizando lo más relevante. Si nosotros damos nuestros puntos de vista o explicaciones en el resumen, pues ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues perderá esta objetividad, esta claridad y esta coherencia porque nosotros ya le estamos poniendo nuestras propias ideas, ¿ok? Entonces es importante que siempre respetemos cómo se debe hacer el resumen. En el recurso viene esta información, pasos para resumir, y te dice, elimina el material trivial, o sea, el material no importante. Dice, elimina el material que se esté repitiendo cada rato, porque ya nos va a quedar claro de qué trata. Sustituye. En los términos más comunes, por ejemplo, si puedes sustituir una palabra que englobe cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone muebles. Entonces, la palabra muebles se entiende que en muebles vamos a encontrar una cama, un sillón, una mesa, etcétera. O acciones que serán acciones que hagan lo mismo, ¿no? Que estén haciendo prácticamente lo mismo y que se pueda englobar, por ejemplo, esta palabra ensamblar. Eso sí se puede hacer. También podemos sintetizar párrafos que no pierdan el sentido de la oración principal, ¿ok? O cuando no hay una oración principal o explícita, podemos sintetizar totalmente esa información a modo de que quede, de que se vaya entendiendo. La idea es que no se pierda el sentido mm, del texto original. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué características debe de llevar el resumen? Bueno, dice aquí que el resumen em, lleva una economía y una efectividad en el uso del lenguaje. Debe utilizar el menor número de palabras para expresar una idea. No quiere decir que nuestro resumen debe quedar de una línea, ¿no? Refleja la información básica y la intención del documento con el mínimo de palabras posible, pero que se entienda. De pertinencia es la adecuación al contenido del documento. No se explica ni se critica. El usuario es fiel a las ideas, pero mantiene un lenguaje comprensible al sistema, un lenguaje comprensible al sistema, mantiene cierta homogeneidad y sigue la normativa que el autor está escribiendo. Por eso dice aquí, no lo expliques, no, así no es la forma de hacer el resumen. Dice aquí, la corrección lingüística es mantener las normas gramaticales, ortográficas y sintácticas. De coherencia, grado de relevancia entre las partes de un discurso, que es el encadenamiento semántico del texto.
de consistencia, organización de la estructura y contenido siguiendo un estilo único, ¿ok? Quiero recalcar mucho que esto vaya en su resumen, que sea coherente. El encadenamiento semántico es la forma en que el autor está, escribió. Ujú. No, no, no alterar, ¿no? Esa, esa escritura. El encadenamiento semántico trae los conceptos que el autor quiere darnos a conocer y se refiere a la forma en que esas ideas se conectan y se desarrollan en la mente del autor, ¿ok? ¿Qué más? En la estructura del texto encontramos que hay referencia que sirve para identificar y localizar el documento original. También en el cuerpo del resumen encontramos que la representación de ese contenido original, ¿ok? Em, Hay diferentes tipos de resúmenes, sí. Tenemos de extracto, que por lo regular también va en investigaciones. Hay de reseña que describe las ideas principales y contenidas en el documento y añade comentarios críticos y opiniones personales. Este, ubíquenlo bien, muy bien, porque la siguiente semana lo vamos a trabajar. Entonces, este es nuestro preparativo, estas dos actividades, la 3 y la 4, son nuestra preparación para poder trabajar en la siguiente semana con mayor dominio en el resumen. Y aquí entra la reseña. Hay resumen de tipo de compendio, que es la abreviación del texto en forma más cuidada y literaria, y aquí se va un 20 al 50% del texto. Por ejemplo, aquí podemos observarlo bien en La noche boca arriba y en El Principito, ¿no? Hacer esta abreviación del texto propiamente a ese porcentaje. Mm, Esto es en cuestión de resumen. Mm, 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 En el foro Aprendiendo les dejé información acerca del resumen. Espero que les sea favorable para hacer sus actividades y que al momento de hacerlo no pierdan de vista esta importancia de respetar esa estructura en cuestión a lo que ya se habló en las diapositivas anteriores, ¿no? Que no pierda el sentido original, que no pierda la coherencia, que se entiendan esas ideas que el autor maneja, porque algo que ustedes que tienen que pues tener en cuenta es la idea principal, ¿no? Vamos a ver qué es, al igual que la idea secundaria. ¿Qué es la idea principal? Bueno, la idea principal expresa el contenido más importante del párrafo. Es la mm, es la médula, el eje del texto, de la idea, de la idea del autor, ¿ok? ¿Cómo se plantea la pregunta en el texto? Pues tú tienes que cuestionarte para poder sacar información y, por ejemplo, te ayudaría mucho generarte esta pregunta. ¿Cuál es la idea más importante? ¿Qué se dice en el párrafo? Al momento que tú estás indagando, infiriendo en tu texto, podrás empezar a descubrir, ¿no? ¿Cuál sería este contenido importante? En la idea secundaria, que es la idea de menor importancia y complementa la idea principal, no puede venir en la idea principal lo más importante, y mucho cuidado en eso porque eso sucede mucho en la actividad número 4 que pide idea principal e ideas secundarias. Y muchos estudiantes, pues ya con toda la ajetreo de la lectura, se confunden un poco y ponen la idea principal en la secundaria. Entonces, ahí hay una observación muy clara de que
no hubo una comprensión o una identificación correcta de la idea principal, ¿no? Ahora, ¿qué pregunta te podría ayudar a poder detectar más favorablemente la idea secundaria? Sé qué ideas complementan la idea principal del párrafo, qué ideas la complementan y entonces de esta manera podemos nosotros identificarlo, ¿ok? Ahora, en la otra diapositiva viene para mí un ejemplo que ayuda como bastante a que quede claro. Ahora, dice, ideas principales son aquellas que contienen la información básica del texto, ¿ok? ¿Cómo aparece la idea principal? En un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. La idea principal. Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Lo primero que quiero que observen es que la oración es corta y es concreta. ¿Ok? Entonces, de esta manera, bueno, ya nos da una explicación. Los seres humanos, por la forma en que nos nutrimos, somos heterótrofos y hasta ahí. Ahora, la idea secundaria va a explicar esta idea principal, ¿ok? La idea secundaria es, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Ah, ok, ya entiendo que es un heterótrofo. Yo no sabía que era un heterótrofo. Ahora ya lo sé. ¿Ok? Y esa es la función principal de la idea principal y la idea secundaria. No es la interpretación de la lectura. ¿Qué sucede mucho con el Principito? Sé que en la interpretación de muchos puede ser que el Principito hable de la amistad y de la empatía y del amor y demás. Pero leyendo el texto, todo el texto, no nos habla propiamente de ese aspecto, ¿cierto? No nos habla de cómo textualmente, no nos habla de cómo es el principito, ¿cierto? Con la amistad. Son interpretaciones que uno le está dando a la lectura y la idea es que nada más hagamos oraciones que tengan un sentido concreto, objetivo, donde identifiquemos lo que más se menciona en la lectura. Por ejemplo, este es un texto, me imagino, de biología, etcétera, ¿no? Donde nos explicaron, por ejemplo, que hay animales carnívoros, herbívoros, etcétera, y entre las clasificaciones que existen del tipo de nutrición, pues ahí entra el humano y demás, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo les quería, o más bien algo que yo les quería transmitir en cuestión con la actividad. Ujú. Para que ustedes se identifiquen, que sea más sencillo identificar idea principal e idea secundaria. Espero que la información les ayude mucho para hacer sus actividades. Claro que si tuvieran alguna duda y demás, escríbanme, con mucho gusto estoy para apoyarles, para orientarles, etcétera, en el desarrollo de la actividad o con algún tema en específico que quieran ver, por ejemplo, tuvieron su... Y los invito, hago la cordial invitación para que entren a las sesiones de BSM con los asesores, con los ADC. Me gustaría que pudieran ingresar. Las sesiones están planeadas para ustedes, para que se favorezca esta parte de una integración más saludable al proceso del bachillerato, queden más empapados de información y sobre todo porque también ustedes responden formularios sobre de lo que les gustaría que se favoreciera en cuestión de recursos, de información, etcétera, y no dejen pasar esa oportunidad porque esa información nos la pasan a nosotros y así ya podemos tener noción de qué tocar también en las sesiones o qué recursos brindarles, etcétera, ¿no? La idea de todo esto es que ustedes sientan el acompañamiento que tienen
como estudiantes de prepa línea C, ¿ok? Bueno, estas son algunas me gustaría que me compartieran ya sea en los comentarios en YouTube o por medio de la mensajería de la plataforma o por correo electrónico o por medio del foro. eh, ¿Cuál fue el texto que más te agradó? Claro que lo voy a ver en la actividad, ¿no? Pero me gustaría leerlos y pudiéramos, pues, comentar, ¿no? ¿Qué lectura fue la que más te llamó la atención? Y bueno, recordemos que la plataforma cierra el 27 de julio a las 23:59 horas. Este domingo ya cierra la semana 2. Tengan en cuenta el tiempo, tengan en cuenta entregar, valga la redundancia, a tiempo para que no haya necesidad de extensiones. Recuerden que las extensiones son por causa de fuerza mayor y eso es a criterio de una servidora y a futuro del asesor virtual que tengan asignado más adelante. Prevengan, entreguen a tiempo, revisen bien el archivo que estén cargando, no se vayan a equivocar poniendo el de de un módulo pasado, otra actividad, etcétera. Eh, sean, sean cuidadosos de esa información, ¿ok? Y bueno, con eso concluimos, con toda esta información concluimos la sesión del día de hoy. Les deseo que les vaya muy, muy bien, que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien y cuídense mucho, mucho, mucho. Y estamos en comunicación. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, que les vaya excelente. Gracias, espero vean la grabación. Bye.